Reverendo Padre, te voy a tratar con mucho formalismo hoy, pero solo hoy. ¿Ah, sí? Aunque no me Sí, acostumbre. sí. Me voy a sentir raro yo, Billy. No, yo sé que sí, pero ya al principio, además, ahorita se me va. Mira, tú sabes que al principio de cada live siempre le decimos a los invitados que este es el momento donde pueden decir, bueno, el internet se me dañó y se desconectan y se van, punto. Ay, se cayó la conexión. Porque si te queda, bueno, pues ya tú sabrás, ¿verdad? Claro. ¿Te quedas o se te dañó el internet? ¿Te quedas? Me Bien, quedo, me quedo, me quedo. vamos a pedirte si es posible que iniciemos con una oración, poner todo esto en la mano del Padre. Bueno, del Padre Dios, no del Padre Roberto. Muy interesante. Interesante. Pues vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en este momento imploramos de tu ayuda, de tu luz, del Espíritu Santo para este momento. Tú que estás en medio de nosotros, reunidos de manera virtual, y así también te manifiestas en nuestras vidas, nuestra fe, en nuestros hogares, en nuestras familias. Señor, que este momento sea conducido por ti, que sea conducido por la gracia del Espíritu Santo, que la Virgen María también nos acompañe como acompañó a su Hijo Jesús en el camino hacia la cruz. Bendícenos, Señor, y condúcenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuál es el tema de hoy, reverendo? De una vez, para que todo el que está ahí se entere, todo el que no sabía. Bueno, pues entonces, hoy vamos a hablar, es como una pregunta un poco retórica yo veo que dice la pregunta de la publicidad que hiciste. Sí, que dice, ¿eres idólatra sin saberlo? ¿No te das cuenta? Algo así. Exacto, ¿No? soy idólatra y no me doy cuenta. No me doy cuenta. Y entonces, yo siempre me baso de un principio que dice que cuando uno hace una pregunta es porque ya algo tiene de la respuesta. Entonces yo me imagino que es posible que eso haya pasado, de que haya alguna persona que sean idólatras y no se den cuenta o estén tratando el tema desde otra perspectiva. Por eso ponía en la promoción que hice en Instagram, en el feed, de que ¿será que el mundo va muy rápido? ¿Será que esto de la covidianidad me tiene a mí un poquito turbado, que no me hace dar cuenta de que realmente, o sea, yo lo soy, pero todo esto como que me sigue un poquito? ¿Será eso? Bueno, no sabemos, eso lo va a decir usted ahorita. Pero antes, iniciar preguntándole, antes de entrar en el tema como tal, ¿qué hay de malo en ser idólatra? ¿Es malo? Es malo y es pecado, ¿verdad? Ahí es un pecado muy grave, yo diría gravísimo, porque la idolatría es precisamente cuando tú cambias a Dios. Y entonces el Dios que te creó, que hizo un pacto, primero en el Antiguo Testamento hizo un pacto con el pueblo y dijo, yo seré tu Dios y tú serás mío. En el Nuevo Testamento hizo un pacto, o tú hiciste un pacto con Dios por medio del bautismo y sellaron esa alianza. Entonces tú cambiar a Dios es la infidelidad más grande que puede haber. Por eso el Antiguo Testamento va a hablar de ese Dios que es celoso, porque es cuando cuando alguien lo cambia por otro Dios, que es idolatría. Entonces, podríamos decir, Billy, que es malo, es un pecado muy grave. Es un pecado muy grave. Y entonces tendría que preguntarle, de forma concreta, de forma como de una forma como tan sencilla, ¿qué es idolatría? ¿O cuándo cometo yo entonces idolatría? Bueno, vamos a ver. La idolatría, si lo vemos de una manera un poco
como para que uno caiga en la cuenta. La idolatría tiene que ver con que la persona cambia, como ya hemos dicho, cambia a Dios. La palabra idolatría es un compuesto de ido y latría. Latría es el culto a Dios. Entonces, cuando yo realizo un culto a Dios Todopoderoso, eso se llama en la teología latría, un culto de latría. Y entonces, si yo hago un culto a otro que no es Dios, en la misma dimensión del culto que se merece mi Dios, entonces yo estoy haciendo un culto de ido, ¿verdad? Un Dios falso, le tributo un culto de latría. Déjame explicar un poquito esto, un poquito más llano, porque por ejemplo, nosotros solemos ver gente muy confundida con respecto a la veneración, por ejemplo, que nosotros tributamos a los santos. Hay una cosa que se llama respeto, y el respeto, para que yo tenga respeto de alguien, ese alguien tiene que darme algún ejemplo o testimonio. Por tanto, cuando yo hago un culto o una veneración o un respeto a un santo, por ejemplo, bueno, antes de irnos a un santo, yo puedo pensar, tengo un hermano mayor y ese hermano me lleva 20 años, por ejemplo, 10 años o 5 años. A ese hermano yo le debo un respeto, ¿verdad que sí? Yo debo respetarlo porque es mayor que yo. Ahora bien, si tú me preguntas, ¿es igual el respeto que tú le tienes a tu hermano que el respeto que tú le tienes a tu madre? No. Probablemente yo te digo, no, porque a mi mamá yo le tengo un respeto que es mayor. Entonces, en la iglesia, nosotros tenemos nuestros hermanos mayores, que son los santos, pero a los santos le tributamos un respeto que le llamamos veneración. Por tanto, el culto a los santos, que se llama dulía, es un culto no de latría, porque latría ya dijimos que es solamente a Dios. Entonces, ese culto a los hermanos mayores, que son los santos, se llama dulía. Es el respeto que yo tengo porque San Francisco de Asís, cuando yo estudio su vida, esa vida a mí me da un ejemplo, me da un testimonio, y yo no la puedo ver como un cualquiera. Fue un hombre que dejó su vida en el testimonio, en la vida por la iglesia. Por tanto, y su vida inspira. Inspira. Por tanto, cuando yo veo a este hombre, a Francisco de Asís, yo le tributo una veneración que se llama dulía. Es el respeto a mis hermanos mayores. Ahora bien, el respeto a San Francisco no es igual que el respeto que yo le tengo a la Virgen, porque él representó a Dios, viviendo los mensajes, los consejos evangélicos, pero la Virgen María tuvo a Dios en su corazón, en su vientre. Por tanto, el respeto a la Virgen es un poquito mayor. Por tanto, el culto a la Virgen se llama hiperdulía, que es hiper, un poquito más allá, ¿verdad? Si tú eres una persona tensa, pero yo te digo, Billy, tú eres hipertenso, ¿verdad? Entonces te estoy diciendo como que... Entonces, está el culto del dulía, que es el respeto a los hermanos mayores, pero está el hiperdulía, que es el respeto, la veneración ya, en este caso, solamente a la Virgen María. Pero está el culto de latría, que es el culto que le tributamos solamente a Dios. Ahí está la adoración. Es un culto de adoración que es único y exclusivamente para Dios. Puede ser que mucha gente se confunda porque no entienda entonces o quiera decirte a ti, no, porque si tú haces un culto de veneración a un hermano mayor, a San Francisco, ya tú estás adorando a Dios. Entonces, espérate, hermano, que no es lo mismo. Así mismo como en la vida real, yo tengo un respeto por un hermano, pero ese respeto no llega al nivel de respeto que yo le tengo a mi mamá. Entonces, así mismo es la vida de la fe. Entonces, quedamos claros con esto, que si ese culto que yo debo tributar a un santo, que es dulía o hiperdulía a la Virgen, porque es más, la palabra hiper en griego, ¿verdad? Que quiere decir más. Yo entonces lo cambio y se lo doy a Dios. Yo puedo ser católico y caer en una idolatría, en un pecado, porque estoy cambiando entonces el lugar de Dios para darlo a cualquier otra cosa, que en este caso nos hemos basado en este ejemplo que pongo,
pero eso puede ser en cualquier cosa material. O sea, es decir que queda bien claro lo que es la tría o la adoración que se reserva exclusivamente a Dios. A Dios. Y los grados de respeto, para que la gente entienda un poquito más, que es a los hermanos mayores y a nuestra madre espiritual, que viene siendo la Virgen. La Virgen, respeto, que es pero veneración. No, exactamente. Veneración. Ahora bien, entonces, pero cuando hacemos esto de los rosarios, las novenas, que comenzamos a pedirle a la Virgen y demás, o sea, ¿cómo le hacemos entender a la gente que esto no es adoración? Pero antes, yo quiero que tú escuches algo para continuar y me responda esa pregunta que te acabo de hacer. A ver. Muy singular. Vamos a ver. Bueno, Roberto es un ser humano muy singular. Es un gran sacerdote, un gran amigo, un gran hermano, un cómplice maravilloso, y se deja usar espiritualmente, se deja usar por Dios, es un devoto fiel de la Virgen de Johnstown. Nos conocimos unos años antes de que él hiciera el retiro Escoge, y a él lo conocí cuando él estaba en uno de los años bajitos del seminario. Después nos volvimos a encontrar, pero ya mucho más apegaditos en el movimiento Escoge. Para mí es un ser muy especial. En mi casa tiene un lugar muy especial. Es el cuarto hijo de mami. En su casa yo soy la número 14. Y nada, pues para mí es un ser total y absolutamente simple, fácil de amar, y sobre todo muy humilde. Es un gran corazón. Estoy muy orgullosa de ser parte de su historia, pero estoy más orgullosa de que él sea parte de la mía. Él sabe que lo adoro. Nada, pues Roberto y todos los nombres que le tengo, tiene un lugar muy especial y siempre está en mis oraciones y en la de toda esta familia que lo ama muchísimo. Billy, dígame. ¿Por qué tú le pides eso a Eva? Eva exagera. Exagera, ella no es así la cosa. No, muchas gracias, Eva. Y la veo por ahí que está conectada, Sí, tú sabes que me dio curiosidad, y todos los nombres que le tengo. Digo, ey, deja eso ahí tranquilo, ¿para dónde va para allá? Eso ahí no, está bien, dije qué curiosidad. Entonces, tú dices que ella exagera. No, exagera, Eva. Pero sí, ¿sí? Le agradezco mucho esa palabra, una sorpresa aquí, no entiendo cómo es esto de qué es la verdad, es verdad. Bueno, entonces vamos a ver si es verdad que ella exagera. Al conocer al padre Roberto, recibí un regalo divino, pues más que un amigo, para mí él es mi hermano. Es quien ha estado escuchado y guiado cuando más lo he necesitado. Es un ser lleno de paz y de mucha humildad. Hemos compartido momentos de tristeza, pero también muchos momentos de alegría. Una de las cosas que siempre hace es sonreír cuando menos lo esperas. Por tal razón, él posee el don de llevar alegría a quienes le rodean. Él es una bendición. Te quiero, manito. Oye, pero yo no me voy a derramar aquí a dar gritos porque me están mirando. ¿Sabes quién es esa? Sí, claro. Yo la veo que está por ahí también conectada, ¿verdad? Mi hermanita. Déjame ver si es verdad. Ahí está Mónica. Entonces también espérate, dice, a ver si la ve. No, exagera también, exagera. Esta gente son exagerados. O sea, todos te consideran tu hermano, bendición. En la vida real, ¿tú te consideras si ser una persona tan buena? Oye, pero sigue preguntándome cosas más sencillas de la idolatría. No, pero una cosa de lo que... en realidad yo me siento, tú sabes, cuando puedo hacer mi servicio de una manera así entregada a la iglesia, eso da mucha plenitud y eso ciertamente te hace sentir una persona que el Señor en su
humildad, en su sencillez, vamos a decir, en sus debilidades, el Señor lo usa. ¿Tú entiendes? Entonces, de alguna manera esto da mucha alegría y mucha felicidad porque da plenitud, tú sentir que como que tu vida está siendo para Dios y que también eso hace que uno se encuentre con tantos hermanos. Mira, yo tengo 12 hermanos de padre y madre, y tanto Eva como Mónica han dicho, es mi hermano, pero muchísima gente también que yo le digo y que así en realidad somos hermanos, aunque no haya sido, no hemos nacido de la misma madre, pero la vida nos hace hermanos y sobre todo la fe. En la Biblia eso en el Nuevo Testamento San Pablo lo dijo con un nombre en griego, Adelphos, porque tú sabes que la iglesia nació en las casas de familia y por eso se llamaba la Domo Ecclesiae, la iglesia naciente, porque la fe los hacía hermanos, y eso yo siento que pasa conmigo también. La fe me hace hermano de mucha gente. Yo diría que, sin contradecirte, claro está, que además de la fe, es tu forma de ser. O sea, una cosa es que tú tengas fe y otra cosa es que te dones, que te dé y que te dejes ser asequible a la gente. Pero no vamos a ir ahí, porque no venimos aquí a hablar de Roberto, sino de idolatría. Por favor. ¿Sí? Dice el Papa Francisco, per favore. Entonces, en sentido llano, respondiendo a la pregunta, entonces, ¿cómo la gente hoy día puede llegar a ser idólatra sin saberlo? Entendiendo nosotros como católicos que tenemos que darle la adoración, bueno, católico todo el mundo, darle la adoración exclusiva a Dios y venerar quizás a los santos y a la Virgen, pero ¿cómo una persona, o a través de qué una persona puede llegar a ser un idólatra siendo ignorante de que lo es? Bueno, esto me acuerda uno de los videitos que subimos en el canal de YouTube. Que de ahí fue que tomé la pregunta. Ah, bueno. me mandaste directamente para allá. Ese videíto dice, el que es de la tierra, habla de la tierra. ¿Dónde vino la inspiración de esta frase? Que hay una lectura bíblica en Mateo 12:34 que dice que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Entonces la idolatría tiene que ver más con el corazón, no con los gestos. Pero hay gente que dice, si tú te arrodillas delante de cualquier cosa ya lo estás adorando. Eso no es verdad, porque yo te podría decir, ajá, y si te mochan los dos pies, que tú no puedes arrodillarte, entonces tú no vas a adorar. No, la adoración no tiene que ver con una postura. Eso no es verdad. No es que si yo estoy arrodillado, ya yo estoy adorando a alguien. No es cierto. No me voy a salir un poquito del tema, pero te voy a poner un ejemplo. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, yo soy, lo mío siempre va como con la Biblia, porque es mi pasión. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús tiene un diálogo largo con una mujer de Samaria o de Samaria, que se conoce así como la samaritana. En un momento la samaritana pregunta, y entonces, Señor, ¿cómo va a ser ahora el tema del culto? ¿Dónde se va a adorar al Señor? Si en Garicín, tú sabes que hicieron un templo en el norte, porque los del norte no querían tener esa liga racial con los de Judá, exactamente en el sur, o venir a Jerusalén. Eso es como, bueno, no voy a estar mencionando los líos de pueblo ahora, pero pasa eso siempre, que los de aquí no quieren ir para allá, que los de allá, y eso lo vemos hasta en las parroquias hoy día. Los de una capilla no quieren a otra capilla, los de un sector no quieren... Exactamente. Entonces, en el norte fundaron un templo, en el monte Garicín se llama. Por eso esta mujer dice, ¿y ahora cómo va a ser la adoración? ¿Será allá o hay que venir a Jerusalén? Y Jesús dice, los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Eso significa que hay falsos adoradores, porque él dice, los verdaderos adoradores. Eso significa que hay gente que por más que tú lo oigas alabando al Señor y hablando en lengua, eso no te da a ti una clave para decir, eso está adorando al Señor. No, o sea, no. Hay uno por ahí que están adorando, pero no están adorando. Sí, tienen que estar en espíritu y en verdad. Ahora bien, ¿cómo tú saber que una persona está en espíritu y en verdad? Porque el espíritu no se ve,
no tiene que ver con un gesto, ni la verdad tampoco. La verdad tiene que ver con lo que yo tengo, exacto, con lo que yo tengo en el corazón y Dios. Por tanto, tengo que tener mucho cuidado con decir, esa persona está adorando. Es en espíritu. La adoración tiene que ver con el espíritu, con el corazón. Entonces, la frase bíblica que tomamos que decía, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Ahora aquí hay un destello de luz para yo saber quién es mi Dios. Para yo saber quién o qué cosa yo he convertido en mi Dios. ¿Cuál es eso que yo he convertido en Dios? Y recuerdo que en el videíto, entonces... Ajá. Sí. Termina. Recuerdo que en el videíto yo hacía la pregunta, cuando tú te juntas con esos grupos cerrados de amigos, ¿de quién es que hablan? Cuando tienen esa confianza full, ¿cuáles son los temas que salen? Y entonces yo hacía incluso la pregunta, y cuando se juntan 3 mujeres que son canchanchanas y que tienen mucha confianza, y alguien dice, mira, esas 3 mujeres tienen medio día ahí hablando. A esos salones. ¿De qué están hablando? Entonces, de lo que está lleno el corazón, habla la boca. Bien, chicos, voy a eliminar un poquito, a desactivar los comentarios un poquito para que veamos mejor al reverendo padre. Y porque creo que es muy puntual y es bueno que le miremos a la hora de hablar. En ese mismo sentido, entonces, esas personas que ven en los otros lo negativo, que ven siempre lo que está mal. Por ejemplo, yo que diga, no, porque el padre es un idólatra, no, porque el padre no ora bien. Entonces, ¿qué hay en mi corazón? Sería entonces otra pregunta, que no la voy a responder ahora. Negatividad. Pero, exactamente. Entonces, a nivel moderno, ¿cuáles podrían ser nuestros ídolos? A nivel moderno. Hoy día, ¿cuáles podrían ser esos ídolos que estén en nuestros corazones? Bueno, definitivamente que hay, con las 3 cosas que tentaron a Jesús, siguen siendo muy actuales, que es el placer, el poder, el tener. Hoy día hay que agregar el tema de la tecnología, por ejemplo. Eso hay que agregarlo hoy día. Y entonces, con ese tema, por ejemplo, del tener y el mismo tema del poder, porque el poder hay que unirlo con el tema de la tecnología y sobre todo de la información. Yo siempre digo, parece ser que hoy día maneja el poder quien tiene más información. No es tal vez como lo pensaron los marxistas, que dijeron, el poder lo va a manejar quien tenga más dinero. El que maneja el capital es el que maneja el poder. O como lo diría Maquiavelo. Maquiavelo dijo, el que tenga más adquisición y más fuerza para la guerra, domina y tiene el poder. O como dirían los griegos, que dirían los filósofos griegos, quien tenga el nous, el conocimiento, es el que gobierna, ese tiene el poder. Jesús, claro está, Jesús va a decir, el poder lo tiene el que sirve. Si quieres ser el primero, hazte el servidor. Pero siguen siendo los mismos ídolos modernos, el tener, el poder, y gente que cambia el puesto de Dios en el corazón, tanto por el placer, el conseguir más dinero, cambia a Dios sus diálogos, a veces son solamente eso, conseguir cuánto, y el dinero, y cómo conseguir más, y que necesito, y buscar, o gente que se hizo un ídolo, por ejemplo, con un vicio. Y cuando nosotros entonces relacionamos este tema es tan bonito, porque fíjate que en el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses dice, los signos del que ha visto el resucitado. ¿Cuáles son los signos? Que busque primero los bienes de arriba. Y entonces después dice, pues despójense del hombre viejo, sálganse del engaño, del robo, del que sí o qué. Y dice, y de la avaricia, que es una idolatría. Justamente tengo este texto aquí, que dice el capítulo 3, versículo 5, dice. Exacto, en el 5, sí. Por tanto, hagan morir en ustedes todo lo terrenal, la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y la avaricia, que es una especie de idolatría. Es decir, que la idolatría no necesariamente tiene que ser la alabanza, por así decir, o endiosar a algo, en tomar un becerro como Dios,
o para los que dicen que adoramos a la Virgen. O sea, hay otras cosas que pueden entrar en la categoría de idolatría. Claro, claro que sí. Porque repito, tiene que ver con el corazón. Incluso, no sé si tú tienes ahí otra pregunta, pero cuando nosotros hablamos de este tema, tenemos que aclarar muchas cosas porque hay muchas confusiones con los católicos. Hay muchas confusiones con los católicos, muchos católicos muy confundidos con respecto al tema de la idolatría y con respecto al tema de las imágenes, que ese podría ser otro tema, pero también va muy unido porque hay muchos católicos que ya son, vamos a decir, católicos sectarios, que ya tienen ideas infundidas de las sectas, y hay muchas casas católicas que no tienen una cruz, pues están asustados porque ya le dijeron que tener una cruz, eso es una idolatría. Entonces hay que tener muy en cuenta, saludo a Yesenia, la veo ahí a Yesenia, me dijo que me iba a dar unos palos si no la saludaba. Ay. Entonces hay que tener en cuenta que las imágenes son distintas de la idolatría. Yo puedo convertir una imagen en idolatría como puedo convertir el dinero. Pero en la Biblia no se habla de imagenlatría. ¿Se entiende eso? Se habla de idolatría, no de imagenlatría. Incluso hay un texto muy mal interpretado en el capítulo 20 del Éxodo que nosotros... 23. No, el que nos confunde a nosotros es el 24. Porque ¿qué dice el 24? Que es lo que te dicen a ti cuando te agarran por ahí un hermano que no es católico. Te dicen, mira lo que dice 24. Dice, no te harás imagen ni de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y entonces tú dices, ay, ¿y ustedes tienen imágenes? Pero entonces estamos feos. Porque si dice, no te hagas imágenes, entonces estamos muy feos. Estamos mal, porque nosotros sí tenemos imagen. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que eso pasa con el tema de cortar los textos bíblicos y malinterpretarlos. Porque sucede que el Éxodo 20 no está condenando las imágenes, está condenando los ídolos. O sea, porque esto, de esas imágenes, o sea, por así decir, hacerla un Dios. Lee el 23, que tú tienes la Biblia en la mano, entonces lee el 23. Vamos a buscarlo. Y que no, mientras tanto veo, ¿verdad? Vaya saludando ahí. Sí, veo ahí a Jairi que le iba a saludar ahorita y se me olvidó. Ok. Aquí tenemos Éxodo 20, capítulo 20, versículo 3. Eso, no tendrás otros dioses aparte de mí. Ok. Si yo leo el 4 sin leer el 3, no lo entiendo. Entonces, sí, espérate, antes de ir al 4, si yo me creo un Dios que no es Yahvé, ¿eso se llama cómo? Idolatría. Idolatría. Ahora bien, si me creo un Dios falso, yo tengo que imaginármelo y crear una imagen de ese Dios falso. No es que crear una imagen de Jesús, por ejemplo, sea malo. No, crear una imagen de un Dios falso que ya yo he creado en mí. Y no tengo manera de hacer un Dios falso sin imaginármelo. Por tanto, no puedo leer el 4 sin leer el 3. Lee de nuevo el 3 y el 4, ahora sí. Bien, dice 3. No tendrás otros dioses aparte de mí. 4. No te harás una imagen, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua bajo la tierra. Exacto. Muy bien. Repito, no puedo entender el 4 sin leer el 3. Se está refiriendo a los falsos dioses. Mira, pasa lo mismo, pasa exactamente igual que cuando mucha gente lee el Salmo 115. Busca el Salmo 115. Vamos a ver, porque es bueno que esto lo veamos bien práctico. Bien práctico. El Salmo 115, y nos damos cuenta cómo entonces la gente se engaña cuando no entiende bien la cosa. 115. ¿Lo viste? Correcto. Versículo. Versículo 5.
¿Qué dicen? Dice, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, Sí. Sigue. tienen orejas y no oyen, Sí. tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no andan. Ah, sí, ya me estaba emocionando. Muy bien. Pasa exacto. ¿De quién se está refiriendo? De los ídolos. Ah, lee entonces el 4, porque yo te mandé en el 5, que es donde los evangélicos siempre leen. Pero si no lee el 4, tampoco lo entiende. Lee el 4. ¿Qué dice el 4? Sus ídolos son plata y oro, Sus ídolos. hechura ¿Viste? de manos humanas. Exactamente. Entonces, la condenación bíblica siempre va a ser a los ídolos, no a las imágenes. ¿Por qué no es a las imágenes? Busca número 21, busca el libro de los números en el capítulo 21. Señores, estamos dando clase hasta de apologética aquí. Pero es que tenemos que irnos a la palabra de Dios. Número 21. 21 en el capítulo 8. Perdón, versículo 8. Versículo 8. La suerte que yo sé busca en la Biblia, porque usted me había metido No, que tú tienes la Biblia del pueblo y eso tiene las indicaciones. Que eso Digo, no, de cuento. que suerte que sé buscarla, porque si yo tuviera un problema aquí. Dije, ¿número está en el nuevo o en el antiguo? Sí. No, antes que tú leas, como alguien una vez me dijo, ¿qué página es, padre? Ok. Dice, versículo 8. Y el Señor le respondió, haz una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Bien, aquí nos llega un gran problema, porque si tú comparas a Éxodo 24 con este número 21, tú vas a decir, Dios, pero ponte de acuerdo. Como ahorita me dijiste que no haga una imagen, ahora mandaste a hacer una imagen. Y que sin, o sea, sin profundizar, podríamos decir, y hasta poder tiene la imagen. Exactamente. Entonces, para estar claros, para que no nos equivoquemos, no hay una condenación a las imágenes. Incluso el pueblo de Israel andaba con una cajita que era el arca de la alianza, y entonces mirar esa arca era precisamente mirarla a nivel visual y representaba entonces la presencia de Dios. La presencia de Dios. Está ahí también otra representación. Mirar esta serpiente de bronce que hizo para hacer los ídolos, la gente que se crea un ídolo, voy a repetir la idea, se crea un ídolo en su corazón y tiene que imaginárselo en la mente. Por tanto, imaginar sale imagen, sale una imagen. Ahora bien, para hacer esa serpiente de bronce mismo, tuve que suceder lo mismo. Pero ¿cuál es la enseñanza de esto? ¿Cuál es la enseñanza? Para que el pueblo entienda bien la enseñanza de Éxodo 21, hay que leer el Evangelio de Juan en el capítulo 3:14. Busca, bueno, tú eres un experto buscando ahí en tu Biblia que te dice dónde están los libros fácil por atrás. Entonces, Juan 3:14. ¿Qué dice Juan 3:14? Dice, cuando Moisés en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre. Sigue. Como Moisés Ajá. en el desierto levantó la serpiente, así ha de ser levantado el Hijo del Hombre, para que lee el 15. Ajá. Para que quien crea en él tenga vida eterna. Entonces mirar la serpiente no es la imagen como tal, es que mirando la serpiente yo puedo por medio de la vista hacer una abstracción y ver una realidad superior, que es creer en Dios. Y esta serpiente no era la serpiente como tal la que hacía el milagro, es Dios. Jesús entonces viene a explicarlo aquí en este diálogo con Nicodemo. ¿Qué más no sería entonces el que mire una cruz? Y hay gente que no quiere tener una cruz ahí en el pecho, ni tener una cruz en su casa. Soy de la tía, hermano. Incluso yo me he encontrado con gente que dirige grupo de oración, que dirige capilla y que entonces está confundido con esto. Entonces Jesús es el que viene precisamente a explicar esto. Esta referencia que hace Jesús, que él dice, así como Moisés levantó la serpiente en lo alto, el que mire entonces al Hijo del Hombre,
El que mire con sus ojos al Hijo del Hombre levantado en lo alto, no será una serpiente, no, es que no vamos ni siquiera a morir. Nos vamos a salvar. Otra cosa con las imágenes, yo siempre digo, así mismo, como hay imágenes visuales, que son las que miramos, la Virgen de la Altagracia, imagen visual, esa imagen automáticamente me traslada a una mujer que fue la Madre de Dios. Es el sentido católico de las imágenes. Asimismo también hay imágenes auditivas, porque si yo te digo, ¿cómo se llama tu madre, Billy? Antonia. Si yo te digo Antonia, inmediatamente a tu cerebro llega una imagen de Antonia. Figura, claro. Jesús, ¿cómo predicó el reino de Dios? Con imágenes. El reino de Dios se parece a un granito de mostaza. Inmediatamente ya yo hago una abstracción de un granito de mostaza y hago una comparación. Mentalmente. El reino de Dios se parece a un sembrador, otra imagen. El reino de Dios se parece a un rey que compró otra imagen. Entonces son imágenes. Jesús fue un predicador, un pedagogo excelente que supo utilizar las imágenes. Supo utilizar muy bien las imágenes. Hay gente que dice, no, yo no tengo imagen. Pero si yo le podría preguntar, y cuando yo digo Jesús de Nazaret, ¿qué tú te imaginas? Oh, a Jesús, bueno, pues te imaginaste. Imagen, imaginación. Ahora, esa imaginación no puede ser de la creación de un Dios, porque ya eso sí sería una idolatría. Sería una idolatría. Otra cosa importante, el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, 1:18. Pero en el Hijo se dio a conocer. O sea, el que era invisible en el Antiguo Testamento, ahora se ha hecho imagen en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo. El que no podíamos representar ni ver con nuestra vista, ahora sí lo podemos ver en la persona de Jesús. De Jesús. ¿Sabes qué? Antes de continuar, tengo algo para ti. Vamos a ver. Bueno, el padre Roberto Martínez. No, pero Dios mío. O William, como lo conoce su familia, y también Galeno, una persona muy querida por mí, sobre todo porque hemos compartido muchísimo tiempo desde que éramos adolescentes, así que yo tendría muchas cosas que decir del padre Roberto que ustedes ni se imaginan, pero me las voy a callar, porque eso queda entre nosotros. No, creo que de lo más importante que yo podría decir de Roberto es que yo he visto cómo Dios ha ido trabajando en su vida, ha ido trabajando en su propia historia. Soy un testigo de eso, soy un testigo de lo enfocado que es, de lo dedicado que ha sido, de que sintió ese llamado que el Señor le hizo en su corazón. Así que yo espero que el Señor también lo siga guiando. Y él se caracteriza siempre por ser una persona que siempre tiene algo que hacer, siempre tiene un proyecto. Yo a veces le digo, lo relajamos, le decimos, tú eres trabajólico, porque siempre tiene un proyecto, siempre tiene un trabajo, siempre está estudiando algo, siempre está leyendo algo, siempre tiene algo pendiente, siempre tiene una reunión, y yo creo que eso también es lo que le da el toque personal a cada una de las cosas que él hace por su dedicación, por su empeño. Así que yo le pido a Dios que lo siga acompañando y que él siempre se deje guiar por nuestro Señor Jesucristo. Oye, Billy, ¿y cómo tú hiciste para seleccionar a esa persona que han hablado? Vamos a decir que son cosas del Señor. Bueno, interesante. Muchas gracias al padre Miguel Ángel, que ha tenido ahí esas palabras. Bueno, ya. Tú sabes que yo quería buscar a alguien que no pude contactarlo. O sea, bueno, no se pudo conseguir a tiempo la nota. Pero en unas breves palabras, porque queda poco tiempo, te preguntaría a ti lo que le hubiese preguntado a él de ti. Para ti, ¿qué significa Luis Fernando? Ay, Dios mío. Bueno, yo me río porque Luis Fernando y yo creamos en el seminario una amistad, yo diría, espiritual primero.
Fue primero una amistad espiritual porque nos conocimos, inmediatamente empezamos a salir juntos con el tema de los retiros Felipe. Que así nos conocimos tú y yo. También, sí, ciertamente. En un retiro Felipe en Guaricano, por ahí, una cosa así. Sí, recuerdo. En la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Y estaba Michelle también, no sé si Michelle está conectado por ahí. Bueno, entonces en ese tiempo Luis y yo no peleábamos, solamente era la prédica, los Felipes, y empezamos a hacer el rosario juntos, caminando en el seminario después de la cena, etcétera. Pero después entonces fuimos cultivando una amistad muy, muy bonita, muy seria y muy de ayuda mutua. Cuando yo estuve en la obra de las vocaciones, Luis Fernando fue como, tú sabes, como la mano derecha que motorizaba los proyectos. Ahora que está por allá, por Polonia, de ninguna manera nos separamos, sino que los proyectos los seguimos compartiendo. Entonces es otro hermano realmente que me cuida mucho y yo lo cuido a él, ciertamente, es como un hermano también. Excelente. Hablando de hermanos. Ciertamente. Bueno, yo puedo decir del padre Roberto que es una persona que desde muy pequeña. Maximum volume. Está muy bajito, vamos a ponerlo de nuevo. Bueno, yo puedo decir del padre Roberto que es una persona que desde muy pequeña supo lo que él quería hacer. Él siempre decía que quería ser padre. Y vemos que logró su objetivo con la ayuda de Dios, logró su meta. El padre Roberto es un excelente hijo, es un excelente hermano, un buen amigo. Es una persona que sabe escuchar a los demás. Es una persona que se sabe dar a los demás las necesidades de los demás, que no se encierra en sí mismo, sino que él ve más allá, donde hay necesidades. Es una persona con un don de servicio extraordinario. Es un buen amigo. Es una persona humilde. En poca palabra, un excelente sacerdote. ¿Quién era esa? Esa es mi hermana Celi. Bueno, pero es que tú como que me pones con deseo de gritar cuando tú me sacas del tema. Y si tú me hubieses preguntado, yo te digo, no, Billy, no ponga a esa gente a hablar, porque es que después como que me pone melancólico. Lo que pasa es que, y que es la verdad, trata de mostrar la persona, de lo que hay en el corazón de cada quien, detrás del sacerdote, detrás de esa persona que quizás tiene buena dicción, que es inteligente, que tiene tantos años de cura, pues qué hay en su corazón, qué hay detrás de. Y porque a veces la gente dice, no, ese padre es difícil, ese padre como habla, no hay quien lo salude. Entonces es mostrar a la gente que es una persona cercana y común. Sí. No, y conmigo me ha pasado mucho. Mucha gente me dice, mira, tú sí estás con parón. Entonces... No, señores, para que no le pase como a mí, yo era lo que decía, pero acá, pero el padre no me responde. Ya Miguel Ángel lo dijo, y que tiene muchas cosas, siempre tengo una reunión, mucho, es por eso, señores, no se desesperen. Tú sabes que yo estaba en un live, así mismo con una prima, que lo hemos hecho por Facebook varias veces. Entonces ya en una ocasión dijo, escríbanle, el padre Roberto está ahí, usted le escribe por WhatsApp, aunque le conteste una semana después, pero... Tú sabes que hablando a sí mismo de todo esto, alguien me dijo por ahí que tú escribiste una canción. No, es que tú sabes que la gente dice muchas cosas. Sí, no es cierto. Se llamaba Eucaristía Bendita, algo así. Hostia Bendita, ¿no? Hostia Bendita. Tú te acuerdas, yo creo que tú estabas en el seminario y me relajaba con esa canción. Háblame de eso. No, es una canción que está inspirada en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, sobre la Eucaristía. Había un ¿cómo se llama? Un festival de la voz en el seminario,
Y entonces yo me puse como a hacer una canción, se la di a un sacerdote que ahora es obispo, el padre Andrés Napoleón. Entonces él me dijo, sí, cántala, porque esa canción está bonita. Pero parece que para ganar no es la canción que tiene que estar bonita, es la voz. Y como yo no canto bonito, pues yo no gané. pero es una canción que trata de ese pleito de los judíos y Jesús. Que cómo es eso que le da a comer el pan de vida. El pan, que es mi cuerpo y mi sangre. Dice la canción, yo soy el pan bajado del cielo, el que lo coma tendrá vida eterna. Mis antepasados comieron maná en el desierto y todos murieron. Más o menos. Y entonces hay otra parte que dice, porque los judíos no podían creer cómo ese hombre va a darnos a comer su cuerpo y su sangre, que ellos no entienden que todos juntos vamos a obtener. Algo así, ya se me olvidó, pues imagínate, eso hace como 8 años que yo hice esa canción. Pero los demás compañeros se reían. ¿Por qué? Sí, porque lo que pasa es que al cantar la canción en el festival y un merenguito con un mambo rapidísimo, entonces yo cantaba la canción ahí como podía, pero yo no sé bailar, entonces la gente como que quería que yo bailara y a mí no, a mí ni siquiera me enseñaron a bailar, ni siquiera da pasito. Entonces yo era cantando ahí parado como una vela. Entonces como que era un poco chistoso. La canción a millón y tú ahí. Sí, parado ahí, cantando mi cosa, porque fue a cantar que yo fui, no fue a bailar. No fue a bailar. Bien, retomando, Roberto. Entonces, tú ahorita hablabas sobre que hoy día la idolatría puede ser la tecnología. Ya algo más para nosotros, lo que estamos trabajando en las redes sociales. Esta búsqueda de seguidores, esta búsqueda de alcance, de los likes, del posicionamiento en las redes, ¿pudiera llegar a ser una idolatría? Bueno, cualquier cosa que tú le des en lugar de Dios se puede convertir en una idolatría. Aquí va a tener mucho el sentido porque yo puedo decirle a la gente, mira, dale like, suscríbete a mi canal, como yo lo hago también con el mío, porque yo estoy metido también en eso. Suscríbete a mi canal y puede ser que yo tenga una intención de que quiero tener tantos seguidores para que el YouTube me permita hacer algunas cosas, que mientras que no llego a tantos seguidores el YouTube no me permite, o que más gente, vamos a decir, escuche la palabra de Dios, o haya más interconexión. Pero también eso puede ser una búsqueda insaciable de fama. ¿Tú entiendes? Si hablamos ahorita de que la fama, junto con el tener y el poder, siguen siendo idolatrías hoy día. Y que tú decías también al principio que la idolatría no es solamente el gesto, sino la intención, con el cómo y el por qué yo hago las cosas. Exacto, tiene que ver mucho con el corazón, que yo ponga el corazón en eso y desvíe a Dios o quite a Dios del corazón. ¿Tú sabes qué? ¿Los hijos? ¿Sí? Los hijos ¿pueden ser una idolatría? También podrían convertirse, o el esposo, o la esposa, u otra persona, sí, podrían convertirse. Tú sabes que la gente dice, yo te adoro. Y entonces la palabra adorar tiene que ver mucho con amor. Aquí tenemos que entender muy bien claro que no porque una gente diga, no porque yo adoro a Billy como hace ese programa, no te está idolatrando por eso. No, tiene que ver con el sentido. Aunque utilice la palabra te adoro, no se refiere a una adoración de Exactamente. No, porque tiene que ver el sentido. La palabra adoración, entonces en muchos casos se va a tratar como sinónimo de amor. Como yo amo, o quiero mucho, o yo admiro bastante. Entonces hay que ver lo que se llama como una figura literaria, que es la anfibología, que es el sentido de que una misma palabra puede tener varios significados dependiendo del concepto, dependiendo del contexto
perdón, dependiendo del contexto. Contexto y la intención. Y la intención, claro está. Entonces, una clave para no entender la Biblia es sacar las palabras de su contexto, que muchos hermanos eso es lo que hacen, y entonces incluso muchos católicos también hacen eso. Tú sabes que eso de idolatría, de adoración y cosas, está muy dentro del mundo cristiano, tanto evangélico como católico. O sea, los que utilizamos estos términos siempre somos los que estamos dentro de la fe. Ahora bien, una persona que no practique la fe, ya sea que desconozca, o sea, que sea un ateo, o que simplemente conoce del Señor, pero no vive la fe, vive una vida como le place, ¿puede igual estar en idolatría? Entonces, una persona que no tenga fe o que se declare como que no tiene fe, tiene que crearse su Dios. Se crea su propio Dios. Entonces, cuando tú ves una gente que dice, no, yo no creo en la iglesia, no creo en Dios. Sí, usted sí cree. Usted se creó su propio Dios, pero cree. Si no creyera, cuando llega a la casa y le dan su plato de comida, dice, pero ¿y le habrán echado veneno? No, yo no voy a comer eso porque yo no creo. No, todo el mundo cree, todo el mundo tiene fe. Entonces, ahora, cuando yo reniego de creer en Dios, entonces significa que yo me creo un Dios. Y ese Dios es a mi manera. Eso es idolatría. Eso es una idolatría, precisamente. Mira, o sea, realmente me abriste la luz. Yo esperaba que tuviese otra cosa menos eso. Me diste una visión muy diferente a lo que yo hubiese respondido. Es decir, que aunque yo no practique la fe, es porque ya me he construido un Dios. Un Dios. Que no sea el Dios cristiano, pero te construiste un Dios. El ateo se construyó su propio Dios. Yo siempre cito a Mahatma Gandhi, que decía, yo creo en Dios, pero no en el Dios de los cristianos, decía. Como él veía que los cristianos no daban testimonio, dice, pero sí, si esos cristianos creen en Dios. No, yo creo en Dios, pero no en ese. ¿Te entiendes? Hablando de testimonio, nos quedan ya unos 4 minutos. Tú sabes que hoy inicia la segunda fase, donde se comienza a abrir un poquito el culto público, por así decir. ¿Tú crees que los católicos que estamos promoviendo, el que se abran, el que necesito volver a la iglesia, acudamos con respeto, acudamos respetando las normas a los templos? Sí, yo creo que sí. Tú sabes que si hay una institución que sabe respetar... No la institución, estoy hablando de los fieles, de la gente. Que vayan bueno. Y hermano, bendiciones, venga, y del abrazo y la cosa. De tanto tiempo que no... Exacto. No, ciertamente en la iglesia hay gente que va a acoger muy bien la norma, pero en la iglesia también hay gente que no va. Ya yo empecé, por ejemplo, en mi parroquia a hacer las confesiones con el distanciamiento y las mascarillas, y entonces... Padre, pero lo va a escuchar la gente eso. Sí, pero que lo escuchen, porque yo le voy a dar la comunión el domingo, y hay mucha gente que ya me lo ha dicho, padre, pero que yo no puedo recibir la comunión, porque en esta cuarentena, ay papá. entonces, sí, las atenciones espirituales tenemos que hacerlas. Entonces, con el debido distanciamiento, pues con las mascarillas y todo bien protegido, hay que hacerlo. Así que ya esto va a depender mucho del orden que se tenga, la concientización. Yo siempre creo y nunca dejo de creer que cuando a la gente se le enseña la cosa, se le dice cómo es que hay que actuar y hacer, la gente lo hace. A veces no es que estamos tan escasos de gente educada, sino de gente que se hayan formado bien. Gente, ya en los últimos minutos busquen al Padre Roberto Galeno en todas las redes sociales. El canal de YouTube es muy bueno, unos temas interesantísimos, que de hecho el tema de este live lo sacamos también de ahí. He aprendido bastante. Todos los días tú subes un video, ¿verdad? Sí, prácticamente todos los días. Si algún día no subo, pues entonces es porque se quedó un video que casi no se disfrutó bien, y entonces lo sigo enviando, pero prácticamente subimos todos los días. Tú sabes que bueno. antes de que nos vayamos, algo como cultural, Billy, y es que a nosotros nos hemos quedado con unos vestigios de la idolatría pagana, porque los paganos
oye bien esto, los paganos, como ellos se construían sus propios dioses, que es idolatría eso, construirse su propio dios, entonces ellos tenían que la luna era una diosa. Y por eso nosotros tenemos un día que se llama lunes. Ellos tenían que Marte, había muchos paganos que tenían que Marte era un dios. Marte. Y entonces por eso tenemos un día que se llama Marte. O si hay un dios que es Mercurio, entonces hay un día que se llama miércoles. O Júpiter, hay un día que se llama jueves. O el dios Venus, o la diosa Venus en Roma, que en Grecia era la diosa Afrodita, y de ahí viene lo afrodisíaco, de todo lo que esa diosa hacía a nivel sexual con la gente. O en Roma ya se llama la diosa Venus, y de ahí vienen las enfermedades, el nombre de enfermedades venéreas. Y entonces hay un día que se llama viernes, o el dios Saturno, que era otro, ¿verdad? Otro astro, vamos a decir. Entonces tenemos un día que se llama sábado. ¿Y qué pasa con el otro día? Corre, que nos quedan 30 segundos. Entonces, dilo. El otro día es propio de los cristianos. Hay un día que es del Señor, el día del Señor es el domingo. El domingo. Entonces, el único que no tiene ningún dios pagano. No, ese es el Dios nuestro, y por eso la celebración es en el domingo, no en el sábado como piensan los judíos y mucha gente. Señores, gracias por participar. Síganos, sigan a Roberto Galeno. Muchas bendiciones. Gracias a todos por estar ahí. Vamos rumbo a los 1000. Tenemos algo bien preparado. Padre, una bendición en 20 segundos, rápido. Que el Señor les bendiga, que Él esté en su vida, en su familia. Bendice, Señor, a esta asamblea virtual en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hey, muchas gracias por ver este video. En nuestras redes sociales tenemos nuevo contenido como este. Suscríbete y dale like.